Buenos días. Hoy vamos a desarrollar la clase número 5 del módulo de fisiología. Vamos a ver y analizar la segunda parte del funcionamiento del sistema digestivo. Vamos a mirar qué es lo que ocurre a nivel del estómago, a nivel del intestino delgado, a nivel del intestino grueso. En la fase de la secreción gástrica, en el estómago ocurren dos procesos. Una digestión mecánica generada a partir de dos tipos de movimientos. Uno es el movimiento de segmentación o batido, que consiste en la contracción de una porción del estómago y la relajación de la otra porción opuesta, y viceversa. Este movimiento continuo de contracción de un sector del estómago y de relajación del otro, y a su vez el que está relajado se contrae y el que estaba contraído se relaja, y eso continuamente es lo que permite que el alimento que está presente en el estómago se impregne del jugo gástrico. Ese movimiento entonces de segmentación y batido se va a ir dando para que los jugos que contienen ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, que contienen las enzimas gástricas, puedan actuar. Otro movimiento que va a presentar el estómago es el movimiento de peristaltismo. El peristaltismo consiste en ondas donde se produce la contracción, relajación, contracción, relajación, que va a ir generando un desplazamiento del alimento desde el estómago hacia el duodeno. El vaciado no se hace rápido, el vaciado del estómago es lento, porque tenemos que pensar que las dimensiones del duodeno son muy pequeñas en comparación con las dimensiones del estómago. Entonces esto hace que el estómago no pueda desechar o pasar el alimento directamente en su totalidad, sino que lo tiene que ir haciendo por partes. A su vez tenemos el proceso de digestión química. Esa digestión química se está dando gracias a la presencia del jugo gástrico. El jugo gástrico contiene cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno es un ácido fuerte. Justamente esto es lo que hace que el pH del líquido gástrico sea muy ácido, alrededor de un pH de 2, que lo hace muy muy ácido, y esta acidez permite que actúe como una bactericida, como para controlar la invasión de bacterias que pueden llegar con el alimento. A su vez también sirve para que el pepsinógeno, que es un precursor enzimático que producen las células de la pared del estómago, ese pepsinógeno que se libera hacia la cavidad, al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, va a activarse, o sea, altera su estructura y se transforma en pepsina. La pepsina es la enzima activa que va a actuar rompiendo los enlaces peptídicos. Esos enlaces peptídicos, para romperse, requieren de la presencia de agua. Por eso se dice que se produce una hidrólisis. La hidrólisis lo que hace es ir rompiendo los enlaces peptídicos, y de esta manera la proteína, que es una estructura, una macromolécula formada por la unión de 50 o más aminoácidos,
comienzan a fraccionarse en porciones más pequeñas llamadas polipéptidos. A su vez, también el jugo gástrico tiene la lipasa gástrica, que junto con la lipasa lingual van a activarse por la acidez del pH del jugo gástrico, y entonces ambas lipasas, la lipasa que se había formado en la boca y que había pasado de manera inactiva por la boca y por el esófago, cuando llega al estómago se activa y se activa entonces la lipasa gástrica. Ambas lo que van a hacer es degradar lípidos, degradar grasas, aceites, eh, hacia cadenas de ácidos grasos más pequeños. Eh, Esos ácidos grasos más pequeños, algunos pueden ser absorbidos directamente por la pared gástrica, pero la gran mayoría continúa su proceso porque va a tener que sufrir otro tipo de transformaciones para recién poder ser absorbidos y pasar a la linfa y de la linfa al torrente sanguíneo. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a absorción intestinal. Y hay también la liberación de mucina, que protege las paredes del estómago de la acidez, de el jugo gástrico. El jugo gástrico se produce porque células de la pared del estómago liberan por una bomba, se llama bomba a los transportes activos, una bomba de protones. Esa bomba de protones lo que hace es liberar iones hidrógenos o protones, como lo quieran llamar, es lo mismo en este caso, iones hidrógeno y protones. Entonces estos iones hidrógenos se liberan a la cavidad gástrica y se absorbe contra gradiente potasio. A ese transporte activo donde sale contra gradiente protones e ingresa contra gradiente potasio se lo llama bomba de protones. Esos protones, junto con el cloro que salió por difusión facilitada hacia la luz gástrica, se van a unir en la cavidad y van a formar el cloruro de hidrógeno. Acá tenemos las distintas tipos de células, la célula epitelial superficial, las células de la mucosa del cuello. Esas células del cuello liberan moco. Las células epiteliales superficiales secretan bicarbonato. Las células parietales son las que van a, con la bomba de protones, liberar los protones y de esa manera van a permitir la formación del cloruro de hidrógeno en la cavidad. También las células parietales van a liberar una sustancia que se llama factor intrínseco, que en el estómago no va a tener una función predominante, sino que va a actuar más en el intestino grueso, permitiendo la reabsorción de vitamina B. O sea que el factor intrínseco que lo fabrican las células parietales en el estómago, van recién a actuar, a tener función en el intestino grueso, permitiendo la absorción de vitamina B. Después las células principales, que van a permitir la formación del pepsinógeno, ese precursor enzimático que se va a activar recién en la cavidad gástrica por acción de el ácido clorhídrico, que va a alterar la estructura del pepsinógeno transformándolo en pepsina. Y esa pepsina ya es la enzima activa. Después tenemos células endócrinas que van a, por ejemplo, liberar histamina,
Y tenemos unas células que son importantes, que es la célula G, que va a liberar gastrina. La gastrina es una sustancia que es muy importante porque va a regular la función del estómago. O sea que cuando el alimento comienza a llegar al estómago, se va a liberar la gastrina. Esta gastrina, al liberarse, va a generar el aumento de la secreción, o sea, va a tener una respuesta local, va a generar el aumento de la secreción de el jugo gástrico para que justamente se pueda desarrollar la digestión química. Y a su vez la gastrina va a estimular para que se generen los movimientos de segmentación y posteriormente los movimientos peristálticos. Acá podemos ver cómo entonces eh, tenemos en la cavidad la pepsina, tenemos los protones, tenemos ya el cloruro de hidrógeno con un pH de 2, pero la mucosa, el tejido epitelial que forma parte de la pared del estómago, la pared interna del estómago, tiene una protección de moco generado por células caliciformes que van a estar formando parte de la pared y que van a liberar moco. Esas otras células que liberan bicarbonato, y entre el moco y el bicarbonato van a formar una capa que va a revestir a ese epitelio gástrico, y esa capa le va a dar un ambiente a las células epiteliales con un pH de 7. De esta manera no se produce la erosión. Cuando esta capa de moco y bicarbonato se altera, invade el jugo gástrico ácido a las células epiteliales y comienza el proceso de erosión. Y eso es lo que va a ir generando la úlcera, una úlcera gástrica, que es la erosión de ese tejido epitelial. Bueno, acá tenemos cómo se va generando la secreción de la bomba de protones ahí arriba. Ven acá, tenemos eh, el gasto de ATP, un transporte activo, y contragradiente sale el protón e ingresa el potasio. Esta proteína requiere de gasto de energía de ATP, por eso va a estar relacionado con un complejo que se llama complejo del AMP cíclico. El AMP cíclico se transforma en ADP, en ATP, en ADP, AMP, y de esa manera se va a ir fosforilando y desfosforilando, y de esa manera va a ir entregando energía para que se pueda utilizar en el movimiento de esta proteína que contragradiente va a generar este pasaje. Y ustedes ven acá cómo la gastrina actúa activando este transporte activo. Por eso cuando el alimento llega a la luz intestinal, se genera el aumento de la secreción por acción de la gastrina. Y también la acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina es un neurotransmisor, y ese neurotransmisor en el tubo digestivo va a tener la función de activar la secreción, activar los movimientos para que el tubo digestivo comience a funcionar. Bueno, y acá tenemos los componentes de la secreción gástrica: el cloruro de hidrógeno, el agua, sodio, potasio, bicarbonato, pepsinógeno, factor intrínseco, moco, bicarbonato.
Acá tenemos un gráfico donde podemos ver la digestión gástrica, podemos ver la mucosa con sus células que producen moco, las células que producen el jugo gástrico, esas células parietales que van a actuar en la formación del ácido clorhídrico, ese ácido clorhídrico que va a actuar en la desnaturalización de las proteínas. Fíjense que la digestión de las proteínas comienza a nivel gástrico. Ahí comienza el proceso de digestión de las proteínas. Hasta ahora solo en la boca habíamos tenido el comienzo de la digestión del almidón. Entonces ahora acá se le suma la digestión de las proteínas. Las células principales que van a producir el pepsinógeno, el cual por acción del ácido clorhídrico, que acá está marcado, va a transformarse en pepsina. Y tenemos la musculatura gástrica, que va a tener el movimiento de avance, que es el peristaltismo, y el movimiento de mezcla, que es el movimiento de segmentación. Todo eso, tanto la digestión química como la digestión mecánica, van a transformar el bolo alimenticio en quimo. Y ese quimo es el que va a pasar al duodeno. Vamos al intestino delgado. Bueno, en el intestino delgado también tenemos una digestión química que se da por dos procesos. Un proceso que es a partir de los jugos intestinales que van a ir transformando el alimento, el quimo que le llega al intestino delgado por impregnación. Pero a su vez también el alimento se va a ir como poniendo en contacto con la pared del intestino y la pared del intestino también va a liberar determinadas enzimas que van a facilitar la digestión química. O sea, por eso se habla de una digestión química luminal y una digestión química de superficie. La luminal sería la que se da en la luz intestinal. Luz es, hace referencia a todo lo que está contenido por la pared intestinal. Eso es la luz. ¿Mm? Entonces, eh, ahí está lleno de jugo entérico y entonces ahí se produce la digestión química luminal. Y la superficial es cuando parte de ese alimento, parte de ese quimo se pone en contacto con la pared propiamente del intestino y ahí también se deja actuar las enzimas de las paredes entéricas que también van a ayudar a la transformación química del alimento. Y también vamos a tener una digestión mecánica con los mismos movimientos que presentaba el estómago, los movimientos de segmentación y los movimientos peristálticos. A su vez, la, las dos terceras partes finales del intestino delgado, lo que se llama la porción del yeyuno ilion, va a servir para producir la absorción intestinal. Acá tenemos entonces las distintas células que vamos a encontrar en la pared del intestino delgado. Veamos acá que la pared del intestino delgado presenta ondulaciones. A estas ondulaciones se las llama vellosidades. Estas son las criptas del Libercum. A esta fosita se la llama cripta. Y estos plegamientos reciben el nombre de vellosidades. Pero si observamos una célula epitelial que es encargada de la absorción, o sea, estas células van a ser absortivas, o sea que en estas células se va a producir la absorción de los nutrientes. Fíjense que estas células presentan
a su vez en la membrana celular plegamientos. Estos plegamientos que estoy acá indicando con el cursor se denominan microvellosidades. O sea que entonces la pared intestinal macroscópicamente presenta ondulaciones, presenta estas vellosidades con sus fosas o criptas. Y a su vez cada una de estas células parietales que van a ser o van a tener la función de absorción tienen una estructura donde la membrana está plegada. Ese plegamiento de la membrana se denominan microvellosidades. ¿Para qué sirven las vellosidades y las microvellosidades? Para aumentar la superficie de absorción. Acá tenemos células caliciformes que van a liberar sustancias moco. Acá tenemos células endócrinas que van a liberar células endocrinas que van a liberar enzimas que van a servir para poder continuar con la digestión. Vayan viendo las distintas células que va teniendo la pared del intestino delgado y que en conjunto van a servir para poder producir el proceso de digestión. Acá, si nos observamos en las fosas, en las criptas del Lieberkühn, vamos a tener estas células que son más oscuras, que se llaman células de Paneth, que son células epiteliales, que van a secretar sustancias antibacterianas. Fíjense que tanto en el estómago, a través de la acidez del jugo gástrico, como en el intestino, a través de las células de Paneth, hay toda una regulación sobre las colonias bacterianas que pueden ingresar a través del tubo digestivo. Bien, un punto importante es que en el duodeno no solamente van a actuar los jugos que secretan las células epiteliales del intestino, sino que también van a llegar dos jugos, uno proveniente del páncreas, el jugo pancreático, y otro proveniente de la vesícula biliar, que es la bilis. Acá vemos el conducto pancreático y acá vemos cómo desemboca ese conducto donde confluye con el conducto biliar en la ampolla de Vater. Y entonces ahí se secreta hacia el intestino el jugo proveniente del páncreas y la bilis proveniente de la vesícula biliar. Bilis que se formó en el hígado. Se forma en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y luego
es volcada hacia el duodeno para cumplir con el proceso de digestión. Entonces tenemos acá en el duodeno bilis, jugo pancreático y el jugo intestinal que liberan las distintas células del intestino. Acá vemos cómo se va a ir formando el líquido pancreático, que se va a caracterizar por algo, que es la liberación de bicarbonato. Justamente el líquido pancreático va a tener un alto contenido de bicarbonato que va a generar que se neutralice la acidez que trae el quimo. El quimo viene del estómago impregnado con jugo gástrico, un jugo, como habíamos visto, ácido con un pH de 2. Entonces, ese quimo ingresa al duodeno, pero tiene que ser la acidez de ese quimo neutralizado rápidamente. Bueno, esa neutralización la genera el jugo pancreático a través de la liberación de bicarbonato. Las células del páncreas tienen una enzima que permite que moléculas de agua y moléculas de dióxido de carbono se unan para formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico rápidamente dentro de la célula se va a desdoblar y se va a formar por un lado bicarbonato y por otro lado protones. Los protones van a pasar hacia el intersticio de las células pancreáticas y el bicarbonato va a salir a la luz, va a salir al conducto pancreático para luego poder ese conducto pancreático llevar el jugo pancreático conteniendo ese bicarbonato. Acá vemos cómo los hepatocitos del hígado van a ir formando la bilis. Se va a ir generando a partir de distintos componentes, especialmente de la degradación de los eritrocitos, y van a ser liberados al conducto hepático, donde se va a llevar hacia la vesícula. La bilis ácida está conjugada con sodio y con bicarbonato, y entonces va a formar lo que se llaman las sales biliares. Bien, ¿qué función van a tener esas sales biliares? Acá tenemos nosotros un glóbulo graso, una porción de grasa. Y las sales biliares van a tener una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. ¿Qué van a ir haciendo esas sales biliares? Van a ir fraccionando a este gran glóbulo, ¿ven? En glóbulos más pequeños. Y las sales biliares van a ir reuniendo, van a ir rodeando a ese pequeño fragmento de grasa. La parte hidrofóbica va a estar en contacto con ese fragmento de grasa. Y la parte hidrofílica va a estar hacia afuera. Estos glóbulos más pequeños, rodeados
por, sales biliares constituyen las micelas. Sobre estos fragmentos más pequeños van a poder actuar las enzimas. ¿Qué enzimas? Las lipasas. Si no se fragmentara, la acción de la lipasa sería muy difícil porque estos glóbulos grandes tendrían tanta superficie que no permitirían una buena aprovechamiento de esas sustancias. Entonces, las sales biliares lo que permiten es fragmentar esos glóbulos grasos en pequeños fragmentos llamados micelas. A este proceso de fragmentación y formación de micelas se lo llama emulsión. Bien, vamos a ver que ya en la porción del yeyuno ilion, en la porción de absorción, se va a producir la absorción de la mayoría de los nutrientes. Se va a producir la absorción de los monosacáridos, glucosa, galactosa, fructosa. Se va a producir la absorción de los aminoácidos, de los dipéptidos, tripéptidos, que son uniones de dos aminoácidos o tres aminoácidos. Y acá vamos a tener las micelas. Bueno, vamos a ir viendo cómo se produce el proceso de absorción. Esta es una célula absortiva o de absorción intestinal que forma la pared. Acá está la luz del intestino, o sea, la luz por donde va a circular el alimento. Y de este lado está el intersticio que va a estar en contacto con un vaso capilar. Entonces, todo lo que pase para este lado va a terminar en un capilar, salvo acá abajo que ya vamos a ver a dónde va. Entonces, ¿cómo se genera todo esto? Se genera porque cuando llega el alimento al intestino delgado, en esta zona, que es la zona basal de la célula epitelial, se activa un transporte activo de sodio. Entonces, sodio empieza a pasar contragradiente desde el interior de la célula hacia la sangre. Esto entonces pasa por un transporte activo. ¿Qué es lo que ocurre? Como acá está pasando sodio, la concentración de sodio dentro de la célula está disminuyendo. Recuerden que este proceso activo se generó por presencia del alimento. Ahora, una vez que disminuye la concentración de sodio dentro del citoplasma, empieza a entrar por difusión facilitada sodio. Empieza a entrar por difusión facilitada sodio. El sodio es un ion positivo. Entonces, la glucosa y la galactosa, que son moléculas polares, al ser polares tienen un extremo de la molécula negativo y otro extremo de la molécula positivo. Entonces, el extremo negativo de la molécula de glucosa y el extremo negativo de la molécula de galactosa se va a unir a un ion sodio y van a entrar. O sea que es un transporte de sodio secundario a este transporte activo. La fructosa, como es un monosacárido
que tiene grupo cetona va a ingresar directamente por difusión facilitada. O sea que la glucosa atraviesa, la fructosa atraviesa directamente la membrana de estas células absortivas para pasar al interior directamente por difusión facilitada. En el caso de los aminoácidos, tenemos distintas variedades de aminoácidos. Tenemos aminoácidos que tienen carga positiva, tenemos aminoácidos que tienen carga negativa, tenemos aminoácidos que son neutros. Los que son negativos van a entrar junto con el sodio, como lo hace la glucosa y como lo hace la galactosa. En el caso de los aminoácidos que son positivos o que son neutros, van a entrar por difusión facilitada porque el sodio, al ir ingresando, va a activar a las proteínas canales para que los otros tipos de aminoácidos puedan ingresar. Entonces, de esta manera ya tenemos explicado cómo se absorbe la glucosa, cómo se absorbe la galactosa, cómo se absorbe la fructosa y cómo se absorben los aminoácidos. En el caso de los dipéptidos y tripéptidos van a entrar por un transporte activo de protones. ¿Esto qué es? Lo mismo que el sodio, pero nada más que va a pasar con los protones. ¿Esto qué implica? Que en esta zona se va a activar los protones, esto va a generar la salida contragradiente de protones y la entrada contragradiente de potasio. Se vuelve a generar acá una bomba de protones. Sale contragradiente protón, entra contragradiente potasio. Ese desplazamiento va a generar que entren protones que están en esta zona hacia el interior y van a llevar consigo a los dipéptidos y tripéptidos. Ahora, ¿qué pasa con las micelas? Las micelas son atacadas por las lipasas. Las micelas van a ir llegando y mientras van llegando hacia la zona, hacia la pared de el yeyuno ilio, las lipasas van a ir actuando desglosando el glicerol de los ácidos grasos. Entonces voy a tener, en vez de un triglicérido, voy a llegar a tener un monoglicérido. O sea que el glicerol va a estar unido solo a un ácido graso. Los otros dos ácidos grasos van a estar libres. Entonces, ese monoglicérido, esos ácidos grasos libres, lo que van a hacer es, por difusión simple, ingresar hacia el interior de las células. Las sales biliares van a luego ir a tomar otras porciones de grasa y de esta manera ser reutilizada para la formación de micelas y así repetir el proceso. Una vez que llegan acá los ácidos grasos y el monoglicérido, por acción enzimática, estos ácidos grasos y este monoglicérido va a volver a formar triglicéridos. O sea que el triglicérido que estaba acá, o los triglicéridos que estaban acá, que fueron fragmentados por las lipasas, dentro de las células se vuelve a formar. Esos triglicéridos se van a unir con proteínas y van a formar lo que se llama kilomicrones. Esos kilomicrones son los que van a pasar por exocitosis hacia la linfa y la linfa lo va a llevar hasta la zona de la subclavia derecha
y ahí recién va a arrojar estos kilomicrones, estas lipoproteínas, al torrente sanguíneo. Entonces veamos, para ir recapitulando lo que hemos visto. Las proteínas, por acción de la pepsina en el estómago, se transforman en tripsina, quimotripsina, elastasa, carbopeptidasas que van a ir actuando, perdón, la pepsina va a transformar las proteínas en polipéptidos. Eso lo habíamos visto en el estómago. Esos polipéptidos se van a ir siguiendo fragmentando. Los polipéptidos son fragmentos de aminoácidos de menos de 50 aminoácidos. Menos de 50 aminoácidos forman polipéptidos. Esos polipéptidos en el intestino delgado, por acción de enzimas como la carboxipeptidasa, la tripsina, la quinotripsina y la elastasa, ¿qué van a hacer? Van a ir degradando, van a ir produciendo la hidrólisis de esos polipéptidos y los van a ir transformando en tripéptidos y dipéptidos. Esos tripéptidos y dipéptidos, por enzimas que están, ¿se acuerdan que les había dicho que a nivel intestinal hay dos tipos de digestión? La digestión luminal y la digestión superficial. La digestión luminal se da en la luz del intestino. En este caso se da por la acción de enzimas que vienen del páncreas. Estas enzimas, la carbopeptidasa, la tripsina, la quinotripsina y la elastasa, son enzimas que las produce el páncreas y las va a liberar al duodeno. Una aclaración. Tanto la tripsina como la quinotripsina como la elastasa, el páncreas la produce de manera inactiva. ¿Esto por qué es? Porque si estuvieran activas, podrían degradar estructuras propias del páncreas. Entonces, la tripsina, la quimotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasas están inactivas, o sea, el páncreas las produce, pero de manera inactivas. Cuando llegan a ponerse en contacto con la pared del duodeno, ahí es activada por un grupo de enzimas locales. Esas enzimas locales lo que hacen es activar a estas precursores de enzimas. Y ahí es donde entonces los polipéptidos que llegan provenientes del estómago pueden ser degradados a tripéptidos y dipéptidos. Esos tripéptidos y dipéptidos, por enzimas que generan las paredes del intestino, que son las amino y las dipeptidasas, van a degradar esos tripéptidos y dipéptidos a aminoácidos. Y esos aminoácidos son los que van a ir ingresando. Vamos a tener aminoácidos catiónicos, que son los que tienen carga positiva, van a ingresar aminoácidos neutros, van a ingresar aminoácidos que son aniónicos, o sea que tienen carga negativa.
todo lo que se absorbe a nivel intestinal por el sistema de la vena porta, primero va a ir al hígado, del hígado va a pasar al corazón derecho, del corazón derecho va a pasar luego al corazón izquierdo y del corazón izquierdo va a ser liberado hacia todo el organismo. O sea que lo que se absorbe no pasa directamente a todo el organismo, sino que por el sistema de la vena porta va a ir al hígado, del hígado al corazón y recién del corazón va a ir al organismo. Bueno, acá tenemos un proceso más detallado de la emulsión de las grasas, cómo esa gran gota lipídica se transforma en micelas por acción de las sales biliares. Ahí actúan las lipasas que dividen en monoglicérido y ácidos grasos a los triglicéridos, cómo bajo la forma de monoglicéridos y ácidos grasos libres ingresan a las células absortivas, cómo dentro de las células absortivas se vuelven a transformar en triglicéridos, cómo se unen a lipoproteínas, cómo forman los kilomicrones y cómo por exocitosis van a ir hacia el vaso linfático y el vaso linfático lo va a llevar hasta la zona de la subclavia derecha. También vamos a tener dentro de esas micelas colesterol, ¿no? También, que también se va a ir uniendo a proteínas y va a ir formando distintas lipoproteínas. Los vasos, los lípidos eh, prácticamente no están sueltos en la sangre, sino que siempre van asociados con proteínas, formando lipoproteínas para facilitar el traslado, el transporte, ¿no? Bueno, acá lo mismo, como los kilomicrones se van a ir formando y cómo van a ir pasando a la linfa, al conducto torácico y de ahí a la circulación general. Bien, entonces, como repaso, en la boca la enzima que actúa es la amilasa salival, que va a dividir el almidón en maltosa y en glucosa. En realidad no llega a glucosa, se degrada a maltosa, a maltotriosa, a dextrinas. Es muy raro que pueda llegar por acción de la amilasa salival a degradar a glucosa porque no hay tiempo suficiente de contacto de la enzima con el sustrato para llegar a producir monosacárido, llegar a degradar y hasta el monosacárido. En el estómago tenemos la pepsina que divide a las proteínas en cadenas cortas de aminoácidos, los polipéptidos, la lipasa gástrica, que acá se une con la lipasa lingual, que es la que se produce en la boca y que recién se va a activar en el estómago, o sea que en el estómago actúan dos tipos de lipasa, la gástrica y la lipasa lingual, que rompe las grasas en ácidos grasos y glicerina o glicerol. El páncreas, que con la tripsina, la quimotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasas van a ir eh, dividiendo a las proteínas en polipéptidos, en dipéptidos, en tripéptidos. La amilasa pancreática, que va a seguir degradando almidón en maltosa, y ahí sí ya se puede llegar a la glucosa. También tenemos en la pared
del intestino los disacarasas que también van a ayudar a que los disacáridos sean degradados a monosacáridos. La lipasa pancreática que va a ayudar a romper las grasas y de esa manera poder tener monoglicéridos y ácidos grasos, pero recuerden que la lipasa pancreática para que pueda actuar necesita que antes las grasas y los aceites sean emulsionados por acción de la bilis. Bueno, acá los que tenemos son la maltasa, la sacarasa, la lactasa, que son todas disacarasas que produce el intestino, las células de intestino delgado y que van a degradar los distintos disacáridos. La maltasa degrada la maltosa, la sacarasa la sacarosa y la lactasa la lactosa. Y de esa manera se van obteniendo los monosacáridos que componen cada uno. La maltosa, recuerden que es un disacárido formado por la unión de dos moléculas de glucosa. La sacarosa es un disacárido formado por la unión de una glucosa y una fructosa. Y la lactosa es la unión de una glucosa con una galactosa. Bien, pasamos al intestino grueso. El intestino grueso tiene distintas funciones. Una es la más importante en el sentido que absorbe gran cantidad de agua, ayuda al equilibrio hídrico del organismo. Entonces, el papel importante del intestino grueso es la absorción de agua para que justo con las heces no se pierda agua. Entonces hay una absorción importante de agua. Y junto con el agua, cloruro de sodio. Absorbe las vitaminas, la vitamina B, la vitamina K y otras sustancias que produce la flora intestinal. Después permite las células parietales del intestino grueso la secreción de moco. Eso hace que ya el contenido que se obtiene en el intestino grueso, como va perdiendo agua, se hace cada vez más sólido y de esa manera produce mayor fricción sobre la pared del intestino grueso. Entonces una manera de reducir la fricción es a partir de la secreción de este moco. Tiene dos movimientos, un movimiento de mezcla, como parecido a la segmentación, y un movimiento de masa que es gran porción del intestino grueso simultáneamente produce un movimiento de contracción ondulante para desplazar la masa de materia fecal hacia la ampolla rectal. Esto lo hace cada tanto y eso va a ir provocando que se vaya llenando la ampolla rectal. Al llenarse la ampolla rectal se va a distender la pared y ese va a ser el estímulo que va a empezar a generar la necesidad de la defecación. Y bueno, la última función, la formación de heces y la egestión, o sea, la liberación de esas heces. El intestino grueso no tiene secreción de enzimas, por eso acá no podemos hablar de un proceso de digestión química. No tiene vellosidades, porque como tampoco necesita grandes superficies de absorción, la absorción de agua y electrolitos se hace por los poros y por las proteínas canales. Es importante acá sí la fermentación microbiana de hidratos de carbono no digeridos, el colon como estructura almacenadora y movimiento de mezclado y el peristaltismo, que produce esos movimientos para ir formando la materia fecal. En el intestino grueso se forma y almacena las heces,
Por eso es importante lubricar y proteger la mucosa. Y el recto, bueno, acumula las heces y termina en el ano, que es un esfínter doble, o sea, en realidad cuando hablamos de ano estamos hablando de dos esfínteres, uno interno y uno externo. El interno es involuntario y el externo es voluntario. Esto quiere decir que el interno yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar la apertura del esfínter externo. Entonces, se producen los desechos, se va llenando el recto, eso genera el aumento de la presión en la ampolla rectal, o sea, en la ampolla rectal se produce acá el llenado y por lo tanto se distiende el recto y esto actúa como un estímulo para que se relaje el esfínter interno. Esto a su vez va a generar eh, que haya también musculaturas rectales longitudinales que van a ir actuando, generando presión para seguir estimulando a el esfínter interno y en el momento en que la persona decide defecar, va a actuar permitiendo contracciones de los músculos esqueléticos, abdominales y pélvicos que van a hacer generar movimientos voluntarios para producir la defecación. Aquí está explicado cómo es que se produce entonces el reflejo. Y acá tenemos una integración sobre cómo se produce la defecación. Vean acá que todo empieza con la distensión rectal. Cuando la ampolla rectal, por acción de las heces que ya están llenando el recto, más la presencia de aire, van a ir generando ese reflejo. Ese mismo reflejo va a actuar sobre los movimientos peristálticos del colon, que va a producir que siga avanzando las heces. Cómo esa información va a llegar a la corteza cerebral y entonces cómo la corteza cerebral va a ir produciendo esta cascada donde se va a relajar el suelo de la pelvis, va a haber un descenso perianal, va a aumentar el ángulo anorrectal, va a haber un esfuerzo, las maniobras de Valsalva, eso va a generar la relajación del esfínter anal externo y entonces ahí se produce la defecación. Maniobras de Valsalva, recuerden que se dicen a aquellas maniobras que uno hace cuando hace un esfuerzo, hace fuerza, ¿m? Que hace que aumente toda la presión y que esa presión llegue hasta la zona del cuello y pueda influir en la parte cerebral. Por eso ustedes van a ver cuando hay pacientes que tienen alguna afección neurológica, una de los cuidados que hay que tener
es evitar que se constipe, porque hay que evitar que el paciente desarrolle maniobras de Valsalva. Todo el sistema digestivo tiene una regulación nerviosa mediante un sistema nervioso entérico. Ese sistema nervioso entérico regula al músculo liso, o sea, al músculo que está formando parte de la pared del tubo digestivo, y a las glándulas, que son las que van a segregar, que segregan moco, que segregan gastrina, que segregan la bomba de protones, o sea, todo lo que es la secreción que secretan bicarbonato, todo lo que es la función de secreción del tejido epitelial. Hay fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Recuerden que las parasimpáticas activan la función digestiva y las simpáticas inhiben la función digestiva. Las hormonas que actúan, gastrina en el estómago. Cuando el alimento llega al estómago por dos reflejos. Uno, por distensión, o sea, cuando el alimento ingresa al estómago, distiende las paredes. Hay un estiramiento de las paredes. Ese estiramiento es un estímulo. ¿Para qué? Para que el estómago, las células G, liberen gastrina. A su vez, cuando el quimo llega al intestino delgado, hay dos reflejos. Uno, también el estiramiento. ¿Por qué? Porque cuando el quimo llega al duodeno, la pared del duodeno se estira. Entonces ahí hay un estímulo de estiramiento. Pero a su vez, las paredes del intestino delgado, de la porción duodenal, captan la acidez del quimo. Entonces la acidez del quimo es otro estímulo. Como respuesta a estos dos estímulos, la acidez del quimo y el estiramiento que produce en la pared del duodeno, se liberan dos hormonas, la secretina y la colecistoquinina. La secretina, ¿qué va a hacer? Va a anular a la gastrina. O sea que la secretina anula a la gastrina. ¿Por qué hay que anular a la gastrina? Porque ya el duodeno tiene alimento. Entonces tiene que frenar a la gastrina para que la gastrina deje de estimular al estómago para que con sus movimientos pase alimento al duodeno. Entonces, como hay que frenar, la secretina provoca la claudicación de la gastrina. Entonces deja de funcionar la gastrina. De esta manera, el estómago aquieta sus movimientos peristálticos y de esta manera el alimento no avanza hacia el duodeno. Y secreta además la colecistoquinina. La colecistoquinina va a estimular a que la vesícula biliar libere bilis y que el jugo pancreático, el páncreas libere jugo pancreático. O sea que la colecistoquinina es la hormona que va a estimular a la vesícula biliar para que libere bilis y al páncreas para que libere jugo pancreático. Esta sería entonces la regulación hormonal. Entonces acá tenemos las tres hormonas, la gastrina, la secretina y la colecistoquinina, dónde funciona y cuál es el estímulo que producen. Recuerden, acá no está, pero el estiramiento es otro estímulo. El estiramiento es otro de los estímulos que van a generar la secreción de estas hormonas.
Bueno, los nervios parasimpáticos, como les había dicho, estimulan la motilidad y la secreción del tubo digestivo. El nervio de la vía parasimpática que va a estar inervando y generando esta estimulación de la motilidad y de la secreción del tubo digestivo es el nervio vago, que va a inervar al esófago, al estómago, al páncreas, a la vesícula biliar, al intestino delgado, a la primera mitad del intestino grueso, y los nervios espinales de la región sacra, segunda mitad del intestino grueso. Estos también son nervios de la vía parasimpática. En cambio, los nervios simpáticos van a reducir la peristalsis y la actividad secretora, o sea, es lo opuesto a lo parasimpático. Y estimula la concentración de los músculos esfinterianos a lo largo del tubo digestivo. Ahí tenemos los nervios, ¿eh? La médula oblonga es el bulbo raquídeo, ¿eh? De ahí sale el nervio vago dorsal, ¿eh? Que es el que va a inervar a todas las estructuras que habíamos visto, y acá vemos como en la médula espinal sacra salen los nervios pélvicos. Y acá a la derecha tenemos mmm, todo lo que tiene que ver con la vía simpática. Recuerden que el intestino delgado, especialmente, perdón, el intestino tiene neuronas propias que van a formar el sistema nervioso entérico. Esas neuronas constituyen un plexo que controla la motilidad intestinal, que controla la intensidad de las contracciones, la frecuencia de esas contracciones, la rapidez del movimiento peristáltico, y que el plexo submucoso va a controlar las funciones secretoras y de absorción. Estos plexos constituyen lo que hoy generalmente se habla de que tenemos un segundo cerebro en el intestino, ¿no? Por esta independencia que tiene para poder trabajar estos plexos. Bueno, acá tenemos ya todo un cuadro donde podemos ver todo lo que dijimos anteriormente, como la vía parasimpática estimula, como la vía simpática inhibe. Este es otro esquema que sirve también para poder ir integrando el funcionamiento de regulación de el sistema nervioso sobre el tracto gastrointestinal. Bueno, con esto terminamos esta clase. Espero que sirva para ir organizando la información y de esta manera poder ir aclarando aquellas dudas que vayan surgiendo con el estudio, en este caso, de la fisiología del sistema digestivo. Que tengan ustedes buen día.